Hola, ¿qué tal? Les habla Octavio Resolís y sean bienvenidos a una nueva emisión de Cinema Freud. Esta ocasión pretendemos trabajar algunas ideas de las cuales en parte ya estuvimos trabajando en nuestra última ocasión, que fue bajo el tema de comentarios acerca del racismo, bajo la cinta Two Distant Strangers, Dos completos desconocidos, que bueno, en parte estuvimos no solo trabajando con el tema racial, que podríamos decir está presente por supuesto para Estados Unidos, pero también para el resto de las culturas, sino también a manera de crítica sobre un concepto que es el de la minoría, que bueno, si no has visto la emisión anterior, pues te recomiendo que puedas en este caso entrarte al canal y bueno, pues tanto ver esta recomendación cinematográfica que hacíamos, como en este caso, bueno, pues escuchar todas estas ideas que te presentamos y que como siempre, pues me encantaría saber cuáles son tus comentarios, tus ideas y por supuesto también tus recomendaciones. Pero hoy vamos a trabajar bajo una nueva, en este caso recomendación, una nueva presentación, que es el documental que hace la directora Vasya Winograd, que en este caso en el 2014 emplea alrededor de 11 entrevistas a psicoanalistas que son tanto estadounidenses, europeos y africanos, bajo el título de Black Psychoanalysts Speak, que bueno, en este caso podría traducirse a manera de psicoanalistas negros hablan, que bueno, directamente toca el tema evidentemente racial, pero también toca un tema de formación académica, de en este caso la preparación y el tema institucional, que puede pues muchas ocasiones esquivar bastante todas estas cuestiones sociales en general. Creo que el racismo es una de ellas, y por otro lado también pues toda esta literatura por igual académica, toda esta cuestión docente que a uno lo puede ir preparando, debido a que bueno, pues estos entrevistados son directamente psicoanalistas por un lado, pero también son personas que se encuentran con sus clínicas, en este caso directamente con diferentes efectos justamente del racismo, y que para ellos, bueno, pues es algo que comparten en diferentes, en este caso, extractos, y que bueno, me gustaría primero hacer eso, la recomendación a poder revisar el documental, que si este es un preámbulo para hacerlo, o si este es un posterior de, pues creo que puede venir bastante bien para seguir hablando de algunas ideas, y que podrán encontrar pues directamente en el canal de Vasya Winograd, aquí mismo en YouTube, que bueno, pues espero por ahí se den a la tarea de revisarlo. Y en este caso también estaré hablando hoy de algunas ideas que pueden encontrar en el texto de Jorge Cantor de El Super Yo Piel, que bueno, pues también, al igual que este documental, está a unos clics de distancia, y que pues me gustaría podamos en este caso retomar justamente lo que ya decíamos, que para el cine es en este caso pues un tema que probablemente con este velo de lo ficcional, ¿no? Esta cuestión que en muchas ocasiones a partir de ciertos protagónicos o ciertas temáticas nos permite en muchas ocasiones pensar pues lo social. Hoy lo hagamos de manera directa con el documental, pero también recordando quizás algunas cintas, ¿no? Ya decíamos algunas la vez pasada, pero hoy podríamos considerar que, por ejemplo, cintas tan famosas que tuvieron primero una presencia en la literatura y de ahí se retomaron para el cine, como Matar a un ruiseñor, pues justo una de las particularidades que permite, por ejemplo, presentar la cinta ya hace muchas décadas, es que en este caso el protagonista, pues a final de cuentas, sea un protagonista abogado, un abogado blanco, un abogado que defiende un caso, y donde mucho del proceso, pues a final de cuentas empático, es a partir justamente de ¿no? La impotencia que puede sentir, el tema de pues querer defender a su cliente, ¿no? Querer defender en este caso la injusticia, que luego no me parece tan distinto a lo que, por ejemplo, cintas como la de Django, de Tarantino, muchos años después, ¿no? Una cinta más cercana a nuestra época, también hará, sí, de manera, podríamos decir, por un lado de representación histórica, por otro lado también bajo este cine de acción, propiamente dicho muy tarantinesco, pues en este caso también necesita de un coprotagónico, que es en este sentido llevado a la pantalla como aquel que rescata a Django, que de alguna manera enseña a Django y que finalmente se sacrifica por Django para que Django también pues tenga representación, en este caso en la pantalla, ¿no?
muchas de las cuestiones raciales no solo están veladas entonces, ¿no? Igual me gustaría pensar en ese concepto, con un coprotagónico o un protagonista, por ejemplo, directamente, sino también, como decíamos, bueno, directamente por la presentación del género que se hace. Hoy decíamos que, por ejemplo, muchas cintas de terror han tomado justamente la batuta de discutir lo racial, y que, bueno, pues creo que son parte, ¿no?, de poder llevar, en este caso, ciertas ideas a reflexión. Pero pensemos esa cuestión, ¿no?, de necesitar el velo, o de lo que en el cine, pero digamos en ese tras bambalinas, en ese tema de las producciones, también pues en este caso se refleja con las discusiones aún hoy de si un protagonista en la historia original era un protagonista, por ejemplo, de X tono de piel y es cambiado por otro tono de piel, ¿no? Evidentemente aquí la discusión es por el tema de una inclusión forzada, como luego le han querido llamar, por un tema de apropiación cultural, por un tema, por ejemplo, de tolerancia, pero es una cuestión que no solo en ciertas premiaciones se ha llevado a la pantalla, digamos, como decíamos, ¿no?, con un tema directamente abordado, sino también con ese, insisto, tras bambalinas, que de pronto, pues bueno, pareciera que al público le llega a molestar bastante, ¿no?, el cambio del personaje, lo que puede ser quizás una nueva presentación para otras generaciones, y lo que en muchas ocasiones, pues más allá, por ejemplo, de un tema de esta inclusión forzada, para algunos pues acaba siendo un tema directo de representación, ¿no? Evidentemente siempre está a discrepancia este tema hasta que uno encuentra, por ejemplo, a mí me hace pensar en ciertas discusiones por ahí medianamente cercanas, donde ciertos niños, por ejemplo, en temas deportivos o en temas, por ejemplo, cinematográficos o en temas, por ejemplo, pues en este caso de algún otro tipo de arte, encuentran a alguien, como dicen ellos, similar justamente a sí mismos, que está ahí, ¿no?, que está ahí en este caso y que tiene los reflectores y que no es en este caso pues una figura caricaturizada, ¿no?, que luego está como esta cuestión que ahora se está discutiendo sobre el tema de los chistes, evidentemente con pues el abordar una caricaturización tantas veces que, bueno, pues llega no solo a creerse que es verdad, sino que en muchas ocasiones no se puede pensar más allá de la caricaturización. Lo que bien podría ser la etiqueta, lo que bien podría ser describir al otro a partir de esa cuestión del rasgo, ¿no? Como acá de pronto reconocemos mucho nuestras culturas, ¿no? Con el fulanito o la sotanita, ¿no?, a partir de este rasgo que pueda ser evidente en cada uno de ellos, y que, bueno, pues es un tema, insisto, ¿no?, de reduccionismo justamente el otro, pero que el tema racial pues está ahí como una de las cuestiones que para nosotros es justamente no un tema necesariamente de tolerancia, porque el tema de tolerancia también creo que puede ir muy similar a lo que hablamos de la minoría, un tema entonces donde se implica que la mayoría, que otra vez con esa lógica, por ejemplo, de poder y esa lógica del derecho, donde es la que decide, es la que en este caso evalúa, es la que normatiza y normaliza de pronto ciertas cuestiones, pues ojo, en este sentido puede prácticamente como que prestar, ¿no?, de su voluntad para entonces tolerar la existencia del otro, ¿no?, que esto es algo evidentemente radical, ¿no? Pero para nosotros no solamente ese es el tema, ¿no? Para nosotros la cuestión es poder pensar, como decíamos, por un lado en representación, que vamos, el cine es tan grande como de pronto puede serlo, pues en este caso, el mundo, pero que es una cuestión complicada justamente de vencer en cuanto a estas, por ejemplo, cuestiones que van de pronto desde fenómenos que hoy empiezan a discutirse como esta blanquificación, ¿no? Que bueno, es un término que surge también del inglés, podríamos traducirlo de esta manera, ¿no?, en cuanto a los filtros, las ediciones que se hacen para parecer más blanco de lo que realmente se es, o incluso para parecer blanco, ¿no?, que es un tema que de pronto ciertas aplicaciones ya llevan en sí mismo en cuanto al filtro natural, por ejemplo, de la aplicación. En algún momento se discutió con Instagram, en otros momentos se ha discutido, por ejemplo, con TikTok, etcétera, ¿no? Pero es un tema que en la pantalla también fue en algún momento parte, ¿no? En la pantalla también, no solo con el tema de la posedición, sino con el tema incluso de la iluminación, por ejemplo, que se hacía,
que iba más allá de que se viera bien, por ejemplo, el personaje en cuanto a que fuera visible, ¿no? Evidentemente, sino también en cuanto a pareciera pues ocultar ciertos rasgos o mostrar, por ejemplo, cierta iluminación que aparentemente sería mucho más atractiva, ¿no? Entonces, es un tema que está ahí y es un tema que se discute, es un tema que sigue causando bastante, pues en este caso, discrepancia, ¿no? En muchas ocasiones, pero que insistimos, ¿no? Es algo que particularmente en el cine pareciera que con ciertos velos, con el velo de lo ficcional por un lado, ¿no? Como decíamos, el velo también de otro tipo de historias, de protagonistas, de coprotagonistas, etcétera, de pronto es llevado, pero sigue incomodando, ¿no? Hay una, por ejemplo, serie que por ahí estuvo hace poco al aire, que es sobre dos personajes, en este caso, que se desprenden de toda esta franquicia heroica de los Avengers, ¿no? Seguramente habrán escuchado de ella, donde, bueno, pues aquí el tema es quién va a reemplazar al Capitán América. Es un tema que también creo que muchos de ustedes habrán visto. Y el Capitán América, bueno, sin duda es un protagonista que todos ubicamos, ¿no? Como el representante estadounidense por excelencia, fortachón, en este caso bien parecido, ¿no? Fuerte, alto, otra vez, ¿no? Blanco, de ojos azules, ¿no? Que es prácticamente correcto y perfecto en muchas de sus cuestiones. Y acá el tema es que va a ser reemplazado justamente por alguien negro, un afroamericano, que bueno, el tema como lo lleva la serie no solo es discutir justamente eso, que bueno, creo que esto vale la pena más allá de si les gusta o no la cuestión de los superhéroes, sino también de discutir justamente eso, ¿no? Que para algunos el emblema de este personaje heroico pues es un emblema completamente distante a las problemáticas pues digamos más reales, ¿no? De cada uno. Y es una serie que, bueno, si no han tenido la oportunidad también de revisar, creo que se podría hacer como una recomendación ahí, paréntesis, porque toca justamente el tema en parte de la migración, en parte, por supuesto, de la pobreza, en parte, por ejemplo, de toda esta cuestión, como decimos, de representación, pero también toca el tema de cómo alguien puede tomar ese uniforme tan blanquificado, ¿no? Como decimos en este neologismo, y cómo se puede volver digno de todo esto, ¿no? La manera particular en la que la serie lo hace es pues haciendo que no lo reemplace primeramente el personaje, el actor como tal, que interpreta a otro personaje dentro de la cinta, que era amigo del Capitán América, que era afroamericano, sino que primero lo reemplace una versión del Capitán América copia, que bueno, pues el punto es que lo odien para que pueda ser transmitido entonces pues directamente el emblema, o que el público pida que mejor sí, ¿no? Aun cuando, aquí me gustaría hacer una pequeña explicación, el público de entrada había rechazado muy grandemente que fuera el nuevo Capitán América, ¿no? Entendamos esto como una discusión que no solo era bajo la historia de los personajes, porque creo que todas las historias pueden ser desconocidas en algún momento, sino por el tema de la apariencia ya directamente, ¿no? Entonces, en muchas cintas esto se produce, ¿no? La discusión sobre quién va a representar. Insistimos, estos pueden ser presentaciones para nuevas generaciones que poco podrían tener que ver, pero que bueno, justo también, ¿no? Quizás en alguna otra emisión abordemos todo este cine de superhéroes, de villanos, que por ahí también puede llamar tanto la atención, y que de nuevo permite en ocasiones, aun cuando creemos que es el pilar de lo hollywoodense, discutir ciertas cuestiones, ¿no? Incluso a veces eso, ¿no? La búsqueda de inclusión y la búsqueda de dar un mensaje moral, incluso desde las grandes producciones, pero bueno, es un tema que también ya estaremos abordando. Volviendo un poco a este documental que les hablo, hay una parte que bueno, directamente aquí me gustaría retomar en cuanto a una traducción que justo hace Jorge Cantor en su artículo del Super Yo Piel, que es del psicoanalista Kirkland Vaughan, que nos habla aquí de un pequeño fragmento de sus propias palabras, diciendo: tuve un psicoanalista que era excepcionalmente brillante, excepcionalmente conectado, pero cuando se trataba del tema racial estaba completamente bloqueado. Me dijo que solo había tratado a un negro, y aquí se hace en el idioma original, que es el inglés, con la palabra negro, ¿no? Que es una cuestión evidentemente
totalmente despectiva, también que hace una cierta colocación a los temas, en este caso de como tal la esclavitud, la época de esclavitud, y nos dice él: esta fue su palabra, un negro, ¿no? Como les decía, frente a lo cual sonreí. Me dijo que el tratamiento no salió bien porque el hombre lo único que quería hacer era hablar sobre el tema racial. No pude sacarlo de la cuestión racial, me dijo. Yo le sonreí nuevamente, ¿no? Este documental empieza a hablar justamente de estas escenas, ¿no? Escenas donde ellos son los primeros que llegan, por ejemplo, a estas especializaciones. Ellos son los únicos que se encuentran, por ejemplo, como aquellos psicoanalistas negros que atienden, por ejemplo, en determinadas zonas, o incluso con el rechazo muchas ocasiones de ciertos pacientes. Por ahí hay otro fragmento que me parece fabuloso, se los digo aquí parafraseándolo, donde una psicoanalista contesta el teléfono y cuando, bueno, se hace la cita posteriormente a que la paciente llega, la paciente misma le dice: yo esperaba que fueras blanca, delgada y alta, ¿no? Y la mujer es todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, ya es una cuestión no solo que podría implicar ciertas resistencias al análisis, sino directamente agresividades, ¿no? Que van a plantearse tanto acá, ¿no? De un analista para su, por ejemplo, analizante, ¿no? Su paciente, o viceversa, ¿no? Desde un paciente hacia el analista. Entonces, es un tema que sí, poco se habla, se le da la vuelta. Ya habíamos dicho que parte de esto es no el tema de la tolerancia, entonces, sino de no lidiar con la diferencia, ¿no? De no lidiar con otro deseo, de no lidiar, en este caso, con alguien que notoriamente es diferente a mí, y que en este caso, bueno, Jorge Cantó retoma ciertas ideas que, por ejemplo, otros psicoanalistas habían en este caso tratado. Didier Rancière es uno de ellos, donde él postulaba que el yo se constituía primariamente desde la piel. Y él dice entonces: ¿qué pasará si aquí también entra justamente pues una cuestión superyoica en cuanto a este mandato, este imperativo, no solo para el goce, sino también este imperativo muchas ocasiones, digámoslo así, acercando justamente hacia el tema del ideal, ¿no? Hacia el tema de lo que debe parecer, de lo que debe de ser, y de una cuestión que evidentemente pues también se conecta con el otro, ¿no? Con los padres, conforme a, como nosotros diríamos acá, las enseñanzas también raciales que se han tenido, que ojo, si bien esto podríamos considerar que es un tema americano en cuanto a Estados Unidos o europeo en cuanto a ciertos lugares, por ejemplo, que han tenido procesos otra vez migratorios muy específicos de África, o el tema de la esclavitud, por ejemplo, también con todo este tema de lo africano, de lo afroamericano, de lo negro, por ejemplo, es un tema que también está en Latinoamérica, es un tema que acá podríamos decir hay no solo la cuestión del clasicismo, que luego normalmente cuando uno piensa en Latinoamérica es una de las cuestiones que rápidamente se contesta, ¿no? El decir: no, es que acá no tenemos racismo, tenemos clasicismo. También tenemos racismo, ¿no? Y también tenemos esto de no saber lidiar con el otro desde esas, otra vez, llamadas minorías, ¿no? El tema, por ejemplo, de las sexualidades diversas, el tema, por ejemplo, de, en este caso, la misoginia, que también está latente, y el tema, por ejemplo, de las comunidades y de los pueblos originarios, ¿no? El tema de los indígenas, que de pronto, bueno, pues otra vez se adentran hacia esta cuestión bastante complicada, ¿no? En cuanto a premisas que para nosotros diríamos no solo es el Estado en cuanto a ese estatuto de poder que hace que funcionen las cosas por mayorías y donde todo mundo quiere ser de esas mayorías, quizás ahí podríamos entender un poco el tema de la blanquificación, sino también bajo esas formas que Freud ya había trabajado. En este documental se le menciona también bastante, siendo él, pues a final de cuentas, eso que también se denominaba como el foráneo, ¿no? El forastero, que implica justamente pues un grado de extranjeridad, un grado también de diferencia, pero un grado en este caso de cuestión que no es aceptada, digámoslo así, por la mayoría o por las convenciones, en este caso sociales, ¿no? Volvemos otra vez con esto, ¿no? Freud trabaja ciertas cuestiones puramente sociales, ¿no? Que lo llevan a producir textos como el de Psicología de las Masas, y ahí creo que forma uno de los temas que hoy sirve todavía como ejemplo en cuanto a cómo agruparse en muchas ocasiones en el tema de masa, que nos implica entonces una cuestión donde verdaderamente no hay un contenido
profundo que pudiera discutirse, sino en este caso la unificación y la identificación, y como tal también ciertamente el tema existencial radica en encontrar al enemigo, encontrar la diferencia y centrarse entonces en ese otro, pero solo desde un estandarte estético, para entonces decir: yo que no parezco eso, yo que no soy así, entonces soy de esta otra forma, ¿no? Por supuesto, son temas que, bueno, creo que para el que le interese puede profundizar bastante también con el tema del nazismo, ¿no? Con autoras, por ejemplo, como Yolanda Gampel, que a mí me parecen fabulosas para este tema. Tiene un texto también que recomendaría que se llama Esos padres que viven a través de mí, y que, bueno, creo que por ahí se le puede abordar bastante, pero la masa sigue bastante presente, ¿no? En el poder agruparse y poder existir solo a partir de la diferencia con el otro, conservando esa diferencia, pero dentro de la victimización que se va a realizar hacia ese otro, dentro de la hostilidad, dentro del odio, evidentemente, ¿no? Que para cuestiones psicoanalíticas pues es uno de los ingredientes, pareciera, principales, no solo en la relación humana, sino también en cuanto a cómo constituirse, de alguna manera, cómo fortalecerse frente a, en este caso, pues el otro, sí, minimizándolo, cosificándolo, utilizándolo y también conservándolo en un grado justamente, como decíamos, con este odio y con esta hostilidad. Entonces, creo que es una cuestión que vale la pena pensar, vale la pena recordar, y quizás para nosotros, incluso en todas esas discusiones, insisto, modernas, ya no solo, bueno, con este fabuloso documental que me gustaría que puedan revisar, sino también con estas cuestiones, ¿no? Hoy doy el ejemplo de estas dos cintas, ¿no? De como tal, Matar a un ruiseñor, y esta otra de Django, por ejemplo, con esas comparativas que hacíamos del protagonista, ¿no? De alguna forma, y el protagonista, pero también, bueno, en discusiones como estas, ¿no? Estas series, por ejemplo, ¿no? Que luego también traen toda esta cuestión. Por ahí seguramente habrán escuchado también el tema de La Sirenita, ¿no? Con una nueva presentación que justo iba a cambiar, pues, otra vez, ¿no? A la apariencia de un personaje que era una caricatura, ¿no? Y que creo que ahí partiríamos de eso, ¿no? Una caricatura, ¿no? Creo que es un tema que justo nos habla de las caricaturizaciones, valga con este concepto, algo que se pretende que es así, que no cambia, que da esa certeza aparentemente de que puedo encontrarla bajo esta forma, pero también paralelamente las caricaturizaciones que se hacen del otro, ¿no? Querer justamente que estas formas no cambien, que tanto de la idea que tenemos, por ejemplo, de ciertas minorías, cada vez que quiere ser algo más que la caricaturización, la molestia entonces radica en que pueda ser algo más que aquello bajo lo cual se les tiene encasillados, y que aquello bajo lo cual pues muchas ocasiones plantea para algunos la certeza en paralelo de que ellos son así y otra vez nosotros somos de esta otra forma, ¿no? Creo que es un tema que vale la pena seguir pensando, y sin ánimo, bueno, de profundizar en más de los decires que van a encontrar en este documental. Creo que es un documental que, bien, para aquel que quiera revisarlo en general, le va a servir bastante, y el que quiera hacerlo, por ejemplo, también con una formación cercana al psicoanálisis, creo que pues igual le va a ser bastante interesante. Y bueno, pues para mí sería un gusto poder saber sus comentarios. Gracias también por estos primeros 100 suscriptores que, bueno, pues hemos llegado en alrededor de esta emisión, y que, bueno, pues como siempre agradezco si ya están suscritos puedan comentar este video, compartirlo, y bueno, dejarme saber cuáles son sus ideas, también cuáles son recomendaciones que les gustaría que abordemos. Y si no estás suscrito, pues te invito a que lo hagas, y que juntos entonces podamos seguir pensando el cine y el psicoanálisis cuadro a cuadro. Te ha hablado Octavio R. Solís, y espero pues nos podamos encontrar en una próxima edición de Cinema Freud. Y bueno, pues hasta entonces espero estés muy bien, y te espero entonces con más cine y con más psicoanálisis la próxima vez.